Muy buenas noches. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa de oración? Alabado sea su nombre, mis amados hermanos. Antes de empezar este tema, esta secuencia de temas de aquí al sábado, vamos a tener una palabra de oración. Vamos a inclinar nuestros rostros con mucha reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias en esta noche por este privilegio tan grande que tú nos das de estar frente a tus hijos, frente a tu pueblo. Y este programa, Señor, lo vamos a lanzar a YouTube y probablemente haya mucha gente que también estará viendo en sus propias casas. Este mensaje debe ingresar a sus corazones. Así como hoy queremos que tú ingreses, Padre Celestial, y la influencia poderosa de tu Espíritu esté presente en medio de nosotros. Gracias por tu presencia, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, porque siempre tú nos acompañas. Por este hermoso grupo de hijos tuyos que se han dado cita para escucharte a ti, Señor. Todo esto te lo agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, como lo hemos estado comentando, sin duda, este es un tema bastante fascinante que probablemente vamos a tocar con la yema de los dedos solamente estos hermosos temas. Evidentemente, cuando uno habla de profecía, como que medio patinamos o se nos hace un poquito escabroso el tema, pero se van a dar cuenta que verdaderamente no es nada difícil siempre y cuando pidamos al Señor que nos dé simplemente lo que necesitamos entender. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión, mis amados hermanos, y vamos a ver un poquito de introducción a la palabra profética. Como ustedes ven allí, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 19 al 21, tenemos algo muy importante que San Pedro, por iluminación del Espíritu Santo, recibimos la siguiente declaración. Dice la palabra: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo a qué? Como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y sigue diciendo todavía más, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que ¿qué? Sino que porque nunca la profecía se trajo por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y regresando un poquito a la primera parte, vamos a hacer un pequeño comentario al respecto. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Número 1. Cuando nosotros escuchamos la palabra profética es porque estamos entendiendo lo que Pedro nos está tratando de decir, que nos da ¿qué cosa? Seguridad. Dice, la palabra profética más segura me da seguridad y me da certeza hacia dónde voy, hacia dónde apunto, cuál es el objetivo principal. Si el paso que doy yo aquí en este mundo es correcto, si el objetivo por el cual yo estoy buscando me está llevando exactamente a donde yo necesito ir. Por eso, mis amados hermanos, la palabra profética es segura, nos da seguridad. Y al mismo tiempo dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Yo doy honra y gloria a Dios, porque más de un hijo de Dios se ha dado cita a este lugar. ¿Para qué? Para estar atentos, para poner atención, para escuchar
lo que la voz de Cristo Jesús a través de su Espíritu nos viene trayendo a cada uno de nosotros. Y cuando ponemos atención, entonces pasa algo. Hay una antorcha que comienza a iluminar no solamente mi cerebro, no solamente mi corazón, no solamente el derrotero por donde yo voy. Porque quiero que sepan una cosa: cuando no conocemos la voluntad humana, cuando no conocemos la palabra profética, cuando no sabemos lo que va a suceder en el tiempo posterior, lamentablemente no hay preparación. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de entender las cosas y seguimos como ciegos hasta irnos hacia el abismo. Por consecuencia, es importante que sepamos que es como una antorcha que nos ayuda a entender, a iluminar nuestras mentes y para saber que por donde yo voy es correcto, que el camino por donde yo estoy recorriendo tiene una iluminación, tiene una luz que me conduce ¿a quién? Evidentemente, mis amados hermanos, esto me conduce hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el día esclarece, mis amados hermanos, cuando Cristo Jesús aparece en escena en mi vida, en mi corazón, en mi mente y en todas las cosas que nosotros hacemos. Y al mismo tiempo dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de ¿qué? Es de interpretación privada. En otras palabras, no puedo decir yo lo que me imagino, lo que me supongo o lo que pienso que podría ser. No, tengo que yo basarme en las Sagradas Escrituras, porque la misma palabra se explica por sí mismo, porque nunca la palabra profética o la profecía fue traída por voluntad humana. En otras palabras, no es asunto de la humanidad, no es asunto de hombres, no es asunto de ciertos dirigentes. Es un asunto tan serio, mis amados hermanos, que los santos hombres de Dios hablaron inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Y ahora algo muy importante, mis amados hermanos. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, dice lo siguiente: porque no hará nada el Señor sin que revele, ¿qué cosa? Sin que revele sus secretos, sus misterios, ¿a quién? A sus siervos, ¿los qué? A sus siervos, los profetas. Y quiero que sepan una cosa: el Señor jamás ha hecho nada, inclusive cuando dice que los hombres estaban totalmente inclinados hacia el mal en el tiempo de los antediluvianos. Dice que realmente el Señor les llamó a su atención con cierta anticipación. 150 años les predicó para que algunos de ellos se arrepintieran y a través de esa amonestación entendieran lo que Dios quería de ellos. No quería que nadie se pierda, pero lamentablemente toda esa generación se perdió, excepto la familia de Noé. Por eso el Señor no hace nada sin que revele sus secretos o sus misterios a cada uno de sus siervos, los profetas. Y sigue diciendo la palabra en el libro de Apocalipsis o la revelación. Es algo que me llama mucho la atención, que dice, ¿la revelación de quién? No se escucha. Exactamente, mis amados hermanos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos las cosas que habrían de venir o que habrían de suceder pronto. Y se la declaró ¿a quién, hermanos? Se la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Y qué más dice la palabra en el versículo 3 de la revelación? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Déjenme decirles algo muy importante aquí. Tú en esta noche, cuando has venido, sientes que el Señor en tu corazón te decía, ve y escucha esa palabra. Vas a ser bienaventurada, vas a ser bienaventurado. Yo agradezco a Dios porque
Hoy mismo invité a esta hermosa pareja y aquí la tenemos, a María del Rosario y a Francisco. Gloria sea el nombre de Dios. Y saben una cosa, mis amados hermanos, es importante que nosotros entendamos: bienaventurado seas esta noche, mi amada hermana y hermano, joven y señorita que vienes con ese deseo de aprender de parte de Jesús. Porque es Jesús, es la revelación de Jesucristo. No lo está diciendo ni siquiera San Pablo, ni ninguna otra persona. Solamente es una revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que habrían de suceder pronto. Por eso dice: bienaventurado el que lee, número 1. 2, y los que oyen las palabras de esta profecía. Y aún dice: y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Quiero que sepan una cosa: si nosotros escuchamos y leemos y no ponemos en práctica, no guardamos estas cosas que el Señor nos está tratando de revelar, difícilmente nosotros vamos a entender lo que el Señor nos quiere hablar a través de su revelación divina. Además, el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de quién. Wow, hermanos, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Saben una cosa? Muchas de las veces cuando hablamos de los eventos finales, luego pensamos en dragones, en bestias, en mareas, en cataclismos y muchas cosas por el estilo. Evidentemente hay muchas cosas, pero que no propiamente son así, sino son situaciones simbólicas que nosotros necesitamos entender. Y cada simbolismo nos dice algo a cada uno de nosotros. Por esa razón necesitamos entender que no venga la destrucción final sobre nosotros por falta de conocimiento. Y además hay algo muy importante que nos dice el Señor en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué? Aumentará. Quiero que sepan una cosa: aquí Daniel estaba un poquito exhausto y no estaba entendiendo las cosas. Dice: yo oí pero no entendí, y pregunté: Señor mío, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Versículo 9 del capítulo 12 de Daniel dice: y él respondió, o sea, Dios le responde: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del ¿qué? Hasta el tiempo del fin. Ok, hay una cosa muy importante: ¿cuándo es el tiempo del fin? Si ustedes checan un poquito el capítulo 12, verso 4, ahí viene la pauta para decirnos cuándo empieza el tiempo del fin. Dice: el mundo estará corriendo de aquí para allá. ¿Y qué cosa? Y la ciencia aumentará. Tiene aproximadamente, mis amados hermanos, unos 30, 40 años, cuando hemos visto que la ciencia da un tremendo brinco en la historia. Vemos los satélites, las computadoras, vemos cómo el hombre ha salido fuera del espacio terrestre. Vemos cómo los aviones se desplazan a grandes velocidades, los trenes balas, los metros, la conglomeración de gente. Vemos, mis amados hermanos, la grande diferencia cuando demoraban hasta 4 o 5 meses para cruzar el Atlántico. Ahora la cruzan en 1 hora. Es impresionante que hace 70 años todavía habían burritos, habían mulas para poderse desplazar de un lugar a otro.
y demoraban semanas para llegar de un punto a otro de la República. Hoy, mis amados hermanos, podemos desplazarnos en cuestión de minutos. Y aún los medios de comunicación es tan rápido ahora que en cuestión de segundos podemos saber perfectamente lo que está sucediendo en China o en cualquier punto del planeta. Y mis amados hermanos, quiero decirles algo muy importante. Si el libro de Daniel realmente estaba cerrado, quiero que sepan una cosa: hay un libro que no está cerrado. ¿Hasta cuándo se entendería Daniel? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo empezaría el tiempo del fin? Cuando el mundo estaría corriendo de aquí para allá. Corremos al banco, corremos a los negocios, corremos a la escuela, corremos al trabajo, corremos de aquí, corremos para allá. Y hemos visto cómo la ciencia ha aumentado de una manera vertiginosa. Este libro que estaba sellado quiere decir que no se entiende, no se puede lograr entender en toda su plenitud. Cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Pero mis amados hermanos, así como la ciencia ha aumentado, la ciencia de la profecía y del entendimiento también ha aumentado. Y hay algo muy importante que tenemos que entender. Hay un libro que no ha sido sellado, y ese es casualmente el libro de la Revelación, que dice: el ángel me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y el 7 dice: mira que vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y aún dice en el versículo 10 del capítulo 22, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Quiero que sepan, el libro de la Revelación, aunque presenta dragones y bestias y una serie de simbología, todo se puede entender perfectamente, porque la misma Biblia es su propio intérprete. Bien, vamos a ver algo muy importante, mis amados hermanos. Jesús anuncia las señales antes de su venida. Para empezar, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús se encontraba en el templo y se iba prácticamente saliendo de él, y entonces se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y saben una cosa muy importante, mis amados hermanos, acá hay algo que nosotros tenemos que enfatizar. Los edificios del templo tenían una hermosa construcción. Estaba la arquitectura maravillosa. Lógicamente habían muchas muestras de la arquitectura, pero mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús sabía perfectamente lo que ellos estaban tratando de mostrar, la gloria del templo. Y hace muchos años que los profetas habían dicho que se levantaría un templo, pero que la gloria de ese templo se llenaría de una manera magnífica y extraordinaria, no por la arquitectura, no realmente por aquellos edificios tan hermosos con mármoles rosáceos, no, era por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles en esta noche, mis amados hermanos y hermanas, ojalá que nosotros siempre tengamos presente este principio. Nunca pensemos que son los edificios, no pensemos que es el predicador, no pensemos que son las personas, la sabiduría humana. Pensemos que si realmente tenemos a Cristo, el que glorifica realmente, el que nos da el entendimiento, mientras tengamos a ese Cristo en cada uno de nuestros templos vivientes, prácticamente podríamos decir que el Señor será el que llevará el derrotero de cada una de nuestras vidas, y su nombre será glorificado en cada uno de nosotros. Y quiero que sepan que nuestro Señor Jesús le respondió a esos discípulos y les dijo: ¿ven ustedes esta hermosa arquitectura? ¿Ven todo esto?
les aseguro, dice, de cierto os digo que de todo esto no quedará piedra sobre piedra que no sea completamente desolado, destruido o derribado. Y quiero que sepan, mis amados, los discípulos se quedaron impactados en sus corazones. Y cuando llegaron al monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrían de tu venida y del fin de este mundo. Quiero que sepan algo. Esto es muy importante que sepamos. Los discípulos, ¿dónde se encontraban? En el monte de los olivos. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Aquí en este sagrado templo. Quiero que sepas, así como los discípulos estuvieron en el monte y probablemente alguno de ellos se sentó, alguno de ellos se arrodilló, alguno de ellos se acomodó para preguntarle, porque estaban impactados por aquella noticia que habían recibido, y le hablaron aparte y le dijeron: Señor, dinos. Comenzaron a platicar con el Señor: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este mundo. Así también nosotros podemos estar en nuestro propio monte de olivo y arrodillarnos o sentarnos o pararnos o en la posición que sea, preferentemente de rodillas, humillarnos delante de Dios y decirle al Señor: dinos, oh Dios, ¿cuándo será el tiempo que tú podrás ayudarme a renovar mi vida, mi espíritu, mi entendimiento? ¿Cuándo, Señor, seré transformado por tu gracia? ¿Cuándo será el momento en que cambie mi vida? Señor, me pongo en tus pies. Quiero que verdaderamente sea transformado por tu gracia. Pero el Señor Jesucristo en aquella ocasión le respondió una cosa muy importante. Jesús les responde y les dice: mirad que nadie os engañe. ¿Saben una cosa? Aquí esto es muy importante que nosotros entendamos. Tú y yo podemos ser engañados en el tiempo final, siempre y cuando no sepas las cosas que han de venir. Tú puedes ser perfectamente engañado. Inclusive dice que serán engañados aún los mismos escogidos, si no sabes cómo viene la secuencia de las cosas y cómo ha de venir aquel que va a imitar la venida de nuestro Señor Jesús. Mirad que nadie os engañe. Y quiero que sepan, mis amados hermanos, todavía sigue diciendo la palabra en el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, y a muchos que engañará. Y quiero que sepan algo. Esto es muy importante porque Tesalonicenses, o sea, San Pablo a la carta de los Tesalonicenses, nos viene hablando un comentario respecto a este asunto del engaño. Mirad que nadie os engañe. Si nos vamos al libro de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, vamos a ver lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo quiero decirles una cosa: hay dos partes en la Biblia que solamente nos habla acerca de ¿qué? Del hombre de pecado y el hijo de perdición. La primera parte que nos habla es San Mateo, cuando nos habla de Judas. Dice que Judas era el hijo de perdición, o sea, aquel hombre que verdaderamente había sido aceptado por Jesús. Se encontraba en esa primera iglesia naciente. Allí estaba Judas, mis amados hermanos, junto con los otros 11 apóstoles. Recorría las veredas, recorría los montes, los valles, miraba los tremendos milagros y señales que Jesús hacía delante de todos. Alimentaba a más de 5,000 personas y mujeres y niños, y todo era una cosa impresionante. Pero ¿saben una cosa? Estaba en medio de la iglesia, en medio de aquella iglesia naciente llamada cristiana, que iba a llamarse los cristianos. ¿Y saben algo? Lamentablemente, cuando lo iba a traicionar, le dijo Jesús: lo que has de hacer, hazlo pronto. Pero no lo entendieron sus discípulos, no lo entendieron. Y quiero que sepan que Judas
el hijo de perdición lamentablemente lo traicionó y lo vendió. ¿En cuántas monedas de plata? 30 monedas de plata. Ese es el precio que le puso a su maestro. Lamentablemente, mis amados hermanos, sabemos que este hijo de perdición, al ver que Cristo no se defendió y no hizo el milagro para poder salir, porque en más de una ocasión lo había hecho, lo querían apedrear, lo querían matar, pero el Señor no era su momento. El Señor salía victorioso. Pero en esta ocasión, mis amados hermanos, el momento había llegado en que Jesús tenía que entregar su vida en favor de la raza humana. Por ese motivo, mis amados hermanos, es importante que nosotros sepamos también que no vendrá sin antes venga la apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? La apostasía, mis amados hermanos, es cuando los principios revelados en la bendita palabra no se dicen tal como son, o decimos solamente verdades a medias. Lamentablemente, mis amados hermanos, Adán y Eva, especialmente Eva, fue engañada y fueron dos verdades y dos mentiras. Le dijo Satanás a Eva: no moriréis, seréis como dioses. Dos mentiras. Serán abiertos vuestros ojos, sabrán el bien y el mal. Dos verdades. Así que para que tú seas convencido de cualquier cosa, acuérdate que Satanás te va a decir verdades, y esas verdades estarán mezcladas con mentiras para que tú creas. Y dice la palabra del Señor aquí, mis amados hermanos, dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto que se siente en el santuario de Dios proclamando que Él mismo, ¿qué cosa es? Es Dios. Y dice el versículo 8 y el versículo 9: entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. Quiero que sepan una cosa. Esto es muy importante que nosotros sepamos, y este tema lo vamos a ver un poquito en forma más amplia el día viernes, cuando hablemos acerca del nuevo orden mundial. Es un tema demasiado espeluznante para los que no saben absolutamente nada acerca de este tema. Pero quiero que sepan, vamos a hablar las grandes verdades reveladas por los grandes gobernantes mundiales y por los grandes dirigentes de este mundo. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué son sus declaraciones? ¿Desde cuándo se viene hablando todo esto? Para eso, por favor, no pierdas una noche. Te recomiendo que por favor mañana traigas a una visita. Mira, mi amado, en el 11 y el 12 dice: por esto Dios les envió una fuerza de extravío para que crean ¿en qué? En la mentira. O sea, cuando tú crees que tus verdades son verdaderamente verdades y veraces y está basado en la palabra, bendito sea su nombre. Pero si tus verdades nada más son teóricas o estás tratando de interpretar las cosas a tu manera, entonces Dios te manda una fuerza de extravío para que creas en tus mentiras y sean juzgados todos los que no creen en la verdad. Bien, en San Mateo capítulo 24 verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? A muchos se engañarán. Y esto quiero que sepan una cosa. Ya vamos a ver en un momentito a tres Cristos, uno en Estados Unidos, otro en el Brasil, otro en Rusia. Actualmente vemos esos Cristos como realmente están proclamándose Cristos y dicen ser el Mesías y hacen prodigios, milagros, maravillas. No más que a veces no nos llega a nuestra información, pero esto está sucediendo. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, dice la palabra, porque se levantarán como falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quién? Wow. ¿Crees que eres un escogido de Dios? Quiero el Señor que así sea. Si tú te sientes escogido,
no te sientas tan seguro o segura. ¿Por qué? Porque aún los mismos escogidos serán, ¿qué cosa? Engañados. Y ahorita vamos a ver rápidamente cómo es que verdaderamente vendrá Cristo y cómo están los falsos cristos ya en esta tierra. Y en un momento más vamos a ver cuál es el acto capital más grandioso de cómo Satanás imitará la venida de nuestro Señor Jesús. Dice, ya os lo he dicho, 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, mirad, está en aquel coliseo, mirad, está en aquel estadio, está haciendo grandes maravillas, milagros, y está haciendo descender aún el fuego del cielo, no los creáis. Y bueno, pues vamos a ver aquí rápidamente algunos falsos cristos que están ya en la tierra. Una secta religiosa, quienes lo consideraban su profeta final. Un grupo religioso formado por miembros expulsados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los años 30. En 1983, Koresh empezó a afirmar que había recibido el don de la profecía. En 1985, Koresh viajó a Israel, donde dijo que tuvo una visión de que él era Ciro II el Grande. Para esta época ya había empezado a dar el mensaje de su propia misión mesiánica, proclamando que era el Hijo de Dios, el Cordero que abriría los 7 sellos. De repente, Koresh anunció que la poligamia estaba permitida. En 1986, Koresh tuvo relaciones sexuales con Karen Doyle, de 14 años de edad. Koresh comenzó a predicar que tenía derecho a tener 140 esposas, 60 mujeres como reinas y 80 como concubinas. Los davidianos se caracterizaron por su desconfianza hacia el mundo exterior, al cual veían como una amenaza. Por este motivo, acapararon un gran arsenal de armas de fuego. Dicho motivo fue excusa para que se llevara a cabo la masacre de Waco. El ataque final tuvo lugar el día 19 de abril de 1993. Posterior al ataque, se encontraron los cuerpos carbonizados de la mayoría de los seguidores de Koresh, incluido este mismo, que presentaba un disparo en la frente. Continuemos con otro Cristo, llamado Jesús Vissarión. En un remoto rincón de Siberia, en un poblado con el improbable nombre de Morada del Alba, un hombre de largo cabello castaño y enmarcando una sonrisa entre enigmática y beatífica, dice que ya vino, que Él es Cristo y que tiene la misión de salvar al mundo. Su nombre es Vissarión, que significa el que da nueva vida. Los fieles le dicen maestro. Habla de él en voz baja y lo adoran como lo que creen que es la reencarnación de Jesucristo. Millones de rusos quedaron sin trabajo, desprovistos de una idea del futuro. Fue entonces cuando Torop, su nombre verdadero, tuvo una experiencia mística. Algo se despertó en mi interior, recuerda. Dice que ahí se percató de su naturaleza divina y comprendió que Dios lo había enviado a la tierra, porque ésta era aplastada por el odio y la guerra y el deterioro ambiental. Vissarión afirma, y es un error ver a Jesús como Dios, pero yo soy la palabra viviente de Dios Padre. Continuemos nuestro viaje por la evidencia histórica con el INRI Cristo, quien fundó la institución de la Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad el 28 de febrero de 1982 en la Catedral Metropolitana de Belén. Ellos se instalaron en Curitiba hasta su instalación definitiva en Brasilia en el año 2006.
En 1979 afirma haber tenido la revelación de su verdadera identidad, después de hacer un ayuno de unos días en Santiago de Chile. Entonces, la supuesta revelación vino a predicar su doctrina, habiendo visitado varios países de América Latina e Europa. La adopción del nombre INRI se produjo después de que un periódico mexicano publicara este nombre. Esto sería considerado como la primera señal. Después de la revelación en Santiago, él era el Cristo reencarnado. INRI, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, sería, de acuerdo con la revelación, el nuevo nombre con el que regresó Cristo. Muy bien, aquí vemos esos falsos cristos, pero hay algo muy importante que quisiera comentarles, y esto tiene que ver con lo que la palabra del Señor dice, y esto es muy importante que nosotros entendamos hoy, porque vamos a ver el acto capital más importante. Si ustedes ven el capítulo 13 de Apocalipsis, ahí habla de ese Cristo que vendría. Miren lo que dice aquí. El versículo 4, verso 13 de Apocalipsis, miren lo que dice. Probablemente ustedes no se dieron cuenta. Dice, y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Según el capítulo 12, versículo 9 de Apocalipsis, el dragón es la serpiente antigua o el diablo y Satanás. O sea, adoraron a Satanás, que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia, y adoraron, etcétera, etcétera. Entonces, ¿este dragón va a ser adorado? Sí, va a ser adorado, pero va a ser mucho más grandioso su manifestación de lo que estos anteriores que vimos. No es nada comparable, porque el mundo lo verá. Y dice una escritora llamada Elena de White, ella dice, la imitación de la venida de Cristo, el acto capital que coronará el drama del engaño, será que el mismo Satanás, o sea, es ese dragón que va a ser adorado, se hará pasar por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa estar esperando el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios se hace en San Juan en el libro de Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por todos los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, como dice Apocalipsis 12:4. Mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra, en esta tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia alguna de las verdades celestiales, y llena de gracia que pronunciaba el Salvador, cura las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado o cambiado el día de reposo del sábado al domingo, y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día sábado blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible, y podría yo decir que engañará, si es posible, a los mismos escogidos. Pero ¿cómo vendrá Jesús para que tú y yo no seamos engañados? En el libro de San Mateo 24:27 dice la palabra, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, nuestro Señor Jesús no va a tocar tierra, estará en las nubes del cielo y desde allí estará esperando.
Como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 y 18, que los justos vivos y los justos muertos serán arrebatados a las nubes de los cielos. ¿Hacia dónde? Hacia donde está Jesús allí, esperándolos. Y así dice, por eso dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Y al mismo tiempo en San Lucas 21, 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y grande gloria, con los millares de ángeles. San Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestra cabeza. Se está refiriendo lógicamente a las señales, porque vuestra redención está cerca. El cielo y la tierra pasará, mas mis palabras, dice que ¿qué? No pasarán. Velad pues en todo momento, en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Mis amados hermanos, por la gracia del Señor, nosotros tenemos muchísima luz al respecto. Por eso la palabra del Señor es muy clara. Tampoco queremos, hermanos, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque así como Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que murieron creyendo en Él. Y con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los justos vivos, y los que hayamos quedado, no predeceremos a quienes, a los que ya durmieron, o sea, los que ya murieron, sino que ambos seremos arrebatados a las nubes de los cielos. Mis amados hermanos, ¿será que nos estamos preparando para ese gran encuentro glorioso con nuestro Señor Jesús? ¿Cuántos de nosotros deseamos de todo corazón que nuestro Señor Jesús se manifieste en gloria y majestad? Que pronto, cuando el Señor venga, estemos preparados completamente y podamos decirle: este es nuestro Dios, a Él hemos esperado y Él nos salvará. ¿Cuántos hermanos no solamente levantan su mano, sino también dicen, se paran y dicen: Señor, yo quiero ser uno de ellos, y cuando tú vengas en gloria y majestad, quiero levantar mis manos y decir: este es mi Dios, a Él hemos esperado y Él nos salvará? ¿Habrá alguien que quiere pararse junto conmigo para hacer una oración final? Gloria sea el nombre de Dios, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, tú has visto un grupo de tus hijos e hijas en esta noche que tienen todo el deseo, Señor, de prepararse en espíritu y en verdad. Quieren estar presente en aquel día, Señor, cuando tú te manifiestes, y pronto lo harás, Señor, porque sabemos que toda la grande secuencia de las señales se están cumpliendo de una manera vertiginosa y maravillosa frente a nosotros. Veremos mucha secuencia de lo que tú nos hablas en tu palabra de San Mateo. Es un capítulo maravillosamente escatológico que habla de los grandes eventos que han de venir. Señor, ayúdanos a prepararnos y permite, Señor, que el día de mañana vengamos más, traigamos algún invitado para conocerte más de cerca, Señor. Gracias por tu manifestación, por tu amor, por tu misericordia, y gracias, Señor, porque has estado presente en esta reunión. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.